En un vuelo de rutina, entre los pasajeros de primera clase se encontraba Barron Trump, hijo del expresidente. Todo parecía normal hasta que pidió una botella de agua. Fue una petición sencilla y educada, pero la respuesta de la azafata fue inesperada. Se negó fríamente, afirmando que no se estaba sirviendo agua en ese momento. Barron, desconcertado, repitió con calma su petición, pero la azafata lo ignoró y siguió adelante. Una azafata de alto rango pronto se dio cuenta de la situación. El momento fue informado al capitán y a los altos mandos de la aerolínea. Las tensiones aumentaron rápidamente y, en cuestión de minutos, la azafata que rechazó la petición de Barron fue escoltada fuera del avión. Su carrera terminó en un instante. Los pasajeros susurraron sobre el incidente, conmocionados por cómo un momento tan pequeño se había salido de control. Barron se mantuvo tranquilo y sereno en todo momento, aparentemente imperturbable ante el drama. La aerolínea actuó rápidamente, adhiriéndose a una política de tolerancia cero para el mal servicio, especialmente si involucraba a pasajeros de alto perfil. La negativa de la azafata no solo fue vista como un error, sino como una violación de los estándares de la compañía. Cuando el vuelo aterrizó, la historia comenzó a difundirse y llegó rápidamente a los medios. La aerolínea emitió un comunicado enfatizando su compromiso con un servicio al cliente excepcional. La opinión pública estaba dividida, algunos sintieron que el despido de la azafata fue severo, mientras que otros creyeron que estaba justificado para mantener la reputación de la aerolínea. Sin embargo, la azafata despedida enfrentó graves consecuencias personales y profesionales. A pesar de su defensa de que había seguido el protocolo y no había reconocido a Barron, el daño ya estaba hecho. Luchó por encontrar un nuevo trabajo, ya que su nombre se convirtió en sinónimo de un fracaso de servicio de alto perfil. El incidente encendió debates más amplios sobre las presiones que enfrentan los trabajadores de servicio al cliente y los estrictos estándares impuestos por los empleadores. Los críticos cuestionaron si las rígidas políticas de la aerolínea dejaban a los empleados margen para la discreción, mientras que los partidarios argumentaron que mantener la reputación de la marca requería una acción firme. Con el paso del tiempo, la historia de la azafata se convirtió en una advertencia en la industria, un recordatorio de la naturaleza implacable del servicio al cliente. Finalmente, cambió de carrera y reflexionó sobre las lecciones aprendidas. Si bien el incidente alteró el curso de su vida, también le enseñó resiliencia y la importancia de seguir adelante a pesar de los reveses. Para Barron Trump, el evento fue solo un inconveniente menor en un vuelo de rutina. Para la azafata, fue un momento que cambió su vida y que marcó para siempre su historia. Mientras tanto, la aerolínea siguió aplicando estrictas políticas de servicio, asegurando que incidentes similares no volvieran a ocurrir. En última instancia, la historia subrayó la inmensa responsabilidad que recae sobre los trabajadores de atención al cliente y cómo un pequeño error puede tener consecuencias que cambien la vida. La azafata, que ahora trabajaba en el comercio minorista, empezó a reconstruir su vida. Aunque su nuevo trabajo carecía del glamour y la emoción de su anterior, le dio la oportunidad de recuperar el equilibrio. Su dedicación a su trabajo era evidente y rápidamente se ganó el respeto de sus colegas y gerentes. Sin embargo, la sombra de su despido todavía rondaba por la cabeza. Siempre que su nombre surgía en los círculos profesionales, inevitablemente se relacionaba con el infame incidente con Barron Trump. En los momentos de reflexión tranquila, a menudo recordaba su tiempo en los cielos. Extrañaba la camaradería de sus colegas, la emoción de viajar y la sensación de logro que conllevaba gestionar con éxito vuelos desafiantes. Sin embargo, también reconocía las inmensas presiones del trabajo y como un error, por pequeño que fuera, podía borrar años de duro trabajo. Su historia se convirtió en tema de discusión en conferencias de la industria y programas de capacitación. Las aerolíneas utilizaron el incidente como ejemplo de lo que podía suceder cuando no se cumplían los estándares de servicio al cliente. Esta atención no hizo más que reforzar la dura realidad a la que se enfrentaba, su error se había convertido en un marcador permanente de su identidad profesional. A pesar de los desafíos, encontró consuelo en ayudar a otros a navegar por el mundo de alta presión del servicio al cliente. Comenzó a asesorar a sus colegas minoristas, compartiendo sus experiencias para guiarlos en situaciones difíciles. Sus errores pasados se convirtieron en una herramienta para enseñarles resiliencia y la importancia de mantener la compostura bajo presión.
A medida que reconstruía su vida, la azafata comenzó a ver su historia bajo una nueva luz. Ya no era solo una historia de fracaso, sino también de crecimiento y adaptación. Se dio cuenta de que, si bien la aerolínea había seguido adelante, ella tenía el poder de redefinirse. A través de la perseverancia y la reflexión, encontró un renovado sentido de propósito. Con el tiempo, el enfoque de los medios se desplazó a nuevas historias y los detalles del incidente se desvanecieron de la memoria pública. Sin embargo, dentro de su comunidad y su industria, su nombre siguió siendo sinónimo del evento. Decidió abrazar su pasado y usarlo como una oportunidad para defender un trato más justo para los trabajadores de servicio al cliente. En pequeños eventos, compartió sus ideas y destacó la necesidad de empatía y comprensión en puestos de alta presión. Su historia, que en su día fue una advertencia sobre el fracaso, se convirtió en un símbolo de resiliencia y redención. Demostró que un solo error no tiene por qué definir toda una vida. El viaje no fue nada fácil, pero finalmente la llevó a un lugar de autoaceptación y confianza renovada. Aunque nunca volvería a los cielos, encontró satisfacción en su nuevo papel y en las lecciones que compartió con los demás. El incidente con Barron Trump había alterado el curso de su vida, pero también le enseñó el valor de la adaptabilidad y la fuerza para superar incluso los reveses más difíciles. A medida que pasaron los años, la ex azafata se adaptó a su nueva vida y aprovechó las lecciones de su pasado para aprovechar cada nueva oportunidad. Si bien ya no trabajaba en el vertiginoso mundo de la aviación, sus experiencias siguieron moldeando su enfoque del trabajo, las relaciones y el crecimiento personal. Su historia de resiliencia comenzó a atraer más atención, pero esta vez de manera positiva. Los profesionales de la industria comenzaron a invitarla a hablar sobre su experiencia, no solo sobre el error, sino sobre cómo había reconstruido su vida después de un revés tan público y que definió su carrera. Utilizó estas plataformas para destacar los desafíos que enfrentan los empleados de atención al cliente, enfatizando la necesidad de más apoyo, comprensión y flexibilidad en entornos de alta presión. Sus esfuerzos de defensa crecieron. Colaboró con organizaciones que se centraban en los derechos de los trabajadores y la salud mental en la industria de servicios. Estos grupos la recibieron como una voz poderosa a favor del cambio, alguien que había vivido las presiones y las consecuencias de un sistema rígido e implacable. Sus ideas arrojaron luz sobre la humanidad que a menudo se pasa por alto en los roles de atención al cliente, recordando a los empleadores y al público que los errores son inevitables y que a menudo pueden ser oportunidades de aprendizaje en lugar de eventos que pongan fin a la carrera. A través de su trabajo, comenzó a ver el valor de lo que había soportado. Su error, que alguna vez fue una fuente de vergüenza y arrepentimiento, se había convertido en una fuerza impulsora de un cambio positivo. Ya no se veía a sí misma como la azafata que cometió el error, sino como alguien que podía inspirar a otros a seguir adelante a pesar de los reveses. En su vida personal, encontró una nueva sensación de paz. Las personas que más le importaban, familia, amigos cercanos y colegas que la apoyaron en los momentos más difíciles. Su fe inquebrantable en sus habilidades la ayudó a recuperar la confianza en sí misma. Lentamente, pero con seguridad, comenzó a dejar de lado la culpa y la vergüenza que la habían agobiado durante tanto tiempo. Su trabajo en el comercio minorista, que alguna vez consideró un recurso de reserva, floreció en una carrera gratificante. Avanzó a la gestión, utilizando su papel de liderazgo para implementar políticas que respaldaran el bienestar de los empleados. Ella promovió iniciativas para mejorar la moral y reducir el agotamiento, sabiendo de primera mano lo cruciales que eran estos elementos para el éxito individual y organizacional. De vez en cuando, se encontraba con personas que reconocían su nombre o recordaban la historia de Barron Trump y la botella de agua. Esos momentos ya no le dolían como antes. En cambio, los veía como oportunidades para reflexionar sobre lo lejos que había llegado y para seguir abogando por la empatía y la justicia en el lugar de trabajo. A medida que los años se convirtieron en una década, su nombre comenzó a asociarse menos con el incidente y más con su trabajo de defensa y liderazgo. Escribió un libro en el que comparte su historia y las lecciones que había aprendido sobre resiliencia, adaptación y búsqueda de un propósito después de un gran revés. El libro resonó entre lectores de todas las industrias y ofreció esperanza a quienes se sentían definidos por sus errores. Finalmente, el incidente que una vez pareció el fin de su mundo se convirtió en un punto de inflexión para un viaje mucho más grande.
Había convertido un fracaso público en una plataforma para el cambio, demostrando que incluso los momentos más oscuros pueden conducir a un futuro más brillante cuando se los enfrenta con coraje, reflexión y determinación. Su historia nos recordó que, si bien nadie es inmune a los errores, lo que realmente importa es cómo reaccionamos, aprendemos y crecemos a partir de ellos. En su camino, no solo encontró redención, sino también un nuevo propósito, y dejó un legado duradero de resiliencia y esperanza. Años después, la ex azafata se había consolidado como una voz de resiliencia y defensa de los derechos. Su libro había inspirado a innumerables lectores, no solo dentro de la industria de atención al cliente, sino también entre aquellos que enfrentaban reveses en sus propias vidas. Se convirtió en una oradora solicitada en conferencias, talleres y eventos corporativos, donde su historia resonó como un testimonio de la fuerza y la adaptabilidad humanas. Sus talleres se centraron en estrategias prácticas para manejar el estrés, desarrollar resiliencia y navegar en situaciones de alta presión. Hizo hincapié en la importancia de la salud mental en los roles de atención al cliente, abogando por sistemas que priorizaran el bienestar de los empleados junto con la satisfacción del cliente. Los empleadores comenzaron a tomar nota e implementaron políticas que brindaron más capacitación y apoyo a su personal, asegurando que incidentes como el suyo pudieran manejarse con mayor comprensión y cuidado. A través de su defensa, también ayudó a resaltar las fallas sistémicas en industrias que exigían la perfección sin brindar las herramientas o el espacio para que los empleados tuvieran éxito. Impulsó reformas, incluidas políticas más equilibradas que permitieran el error humano al tiempo que mantenían altos estándares de servicio. Sus esfuerzos comenzaron a influir en el cambio a una escala más amplia, ya que las empresas comenzaron a reevaluar sus rígidos protocolos e introducir programas para apoyar mejor a sus empleados. A nivel personal, encontró una sensación de satisfacción que no había creído posible tras su despido. Sus relaciones se profundizaron a medida que abrazaba una vida basada en la autenticidad y el propósito. El apoyo que había recibido durante sus momentos más oscuros se convirtió en una piedra angular de su nueva perspectiva, y se propuso devolver esa bondad a los demás. De vez en cuando, el pasado resurgió, ya sea a través de un comentario en un evento o un encuentro casual con alguien que recordaba el incidente. Estos momentos ya no tenían el mismo peso. En cambio, le recordaban lo lejos que había llegado y el impacto positivo que había tenido su recorrido. Lo que alguna vez fue una fuente de dolor se había convertido en una insignia de resiliencia, una historia de crecimiento que lucía con orgullo. A medida que pasaban los años, amplió su trabajo de defensa, asociándose con organizaciones que apoyaban los derechos de los trabajadores y la salud mental. Ayudó a establecer becas para personas que buscan carreras en atención al cliente, con el objetivo de brindar recursos y capacitación para ayudar a otros a enfrentar los desafíos de la industria. Sus contribuciones fueron ampliamente reconocidas, lo que le valió premios y elogios por su dedicación a mejorar las vidas de los demás. Un día, se encontró volando nuevamente, no como azafata, sino como pasajera. Cuando subió al avión, los recuerdos de su tiempo en los cielos la inundaron. Sonrió, al darse cuenta de que, si bien su vida había tomado un rumbo diferente, estaba en paz con el lugar donde había terminado. La tripulación la trató con el profesionalismo y la amabilidad que alguna vez se había esforzado por brindar, y no pudo evitar sentir una sensación de cierre. Mirando por la ventana mientras el avión se elevaba sobre las nubes, reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí. Había estado lleno de desafíos, desamores y momentos de duda, pero también había estado marcado por el crecimiento, la resiliencia y el propósito. Había tomado lo que podría haber sido un fracaso decisivo y lo había convertido en una oportunidad para inspirar y crear un cambio. Para ella, la lección fue clara: la vida es impredecible y los errores son inevitables, pero la forma en que elegimos responder es lo que realmente nos define. Mientras el avión volaba hacia su destino, sintió una profunda sensación de gratitud por las experiencias que la habían formado, las personas que la habían apoyado y la nueva vida que había construido a partir de las cenizas de la anterior. Estaba lista para lo que viniera después, sabiendo que tenía la fuerza para enfrentarlo de frente. Con el paso de los años, su vida se convirtió en un tapiz de defensa, crecimiento y reflexión. La ex azafata, que en su día estuvo en el centro de una tormenta pública, ahora era un faro de esperanza para muchos que enfrentaban desafíos en sus propias vidas. Su historia había cobrado vida propia y se había extendido mucho más allá de su contexto original.
Se convirtió en una lección universal de resiliencia, adaptabilidad y capacidad para reescribir la propia narrativa. Continuó ampliando su trabajo y pasó a desempeñar funciones de consultoría en las que asesoraba a empresas sobre cómo mejorar sus entornos laborales. Su perspectiva única, forjada a través de la experiencia, hizo que sus conocimientos fueran invaluables. Trabajó en estrecha colaboración con equipos de liderazgo para crear programas de capacitación que enfatizaran no solo la satisfacción del cliente, sino también el empoderamiento de los empleados. Sus esfuerzos ayudaron a reformular la forma en que las empresas abordaban los roles de servicio, fomentando una cultura de empatía y respeto mutuo. Además de su trabajo corporativo, comenzó a escribir un segundo libro, esta vez centrado en las lecciones más amplias que había aprendido sobre cómo superar el fracaso y construir una vida significativa. El libro, titulado Above the Clouds, Finding Purpose After Setbacks, por encima de las nubes, encontrar un propósito después de los contratiempos, fue un éxito de ventas y tuvo eco entre lectores de todos los ámbitos de la vida. No se trataba solo de su historia, sino de las luchas universales para recuperarse después de una caída. A través de sus escritos, conectó con miles de personas que encontraron consuelo e inspiración en sus palabras. Su defensa se extendió más allá del ámbito profesional. Fundó una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a personas en industrias de alta presión, ofreciendo recursos de salud mental, asesoramiento legal y orientación profesional. La organización sin fines de lucro creció rápidamente y se convirtió en un salvavidas para quienes se sentían atrapados por el peso de sus errores o las expectativas implacables de sus trabajos. A pesar de sus logros, se mantuvo con los pies en la tierra. A menudo se recordaba a sí misma dónde había comenzado y las dificultades que había soportado. Esos recuerdos, aunque dolorosos, le sirvieron como un recordatorio constante de la importancia de la compasión, tanto para los demás como para ella misma. Se esforzó por mantenerse conectada con las personas a las que asesoraba, siempre ofreciéndoles un oído atento o una palabra de aliento. Su vida personal también floreció. Construyó relaciones sólidas, se rodeó de amigos que la apoyaban y creó una vida llena de significado y alegría. Adoptó pasatiempos para los que nunca había tenido tiempo, como pintar y hacer senderismo, y encontró consuelo en la simplicidad de la naturaleza. Estos momentos de paz contrastaban marcadamente con la turbulencia que había enfrentado una vez, pero eran un testimonio de lo lejos que había llegado. Años después, la invitaron a hablar en una conferencia internacional sobre resiliencia y liderazgo. De pie ante una multitud de miles de personas, compartió su viaje, honestamente, vulnerable y con la sabiduría de alguien que realmente había vivido una transformación. Habló de la importancia de asumir los propios errores, aprender de ellos y usarlos como un trampolín para el crecimiento. El público la ovacionó de pie, no solo por sus palabras, sino por el coraje que necesitó para convertir su momento más oscuro en una fuente de luz para los demás. Cuando bajó del escenario, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Tu historia cambió mi vida, dijo. Estaba a punto de rendirme, pero me diste esperanza. Gracias. En ese momento, la ex azafata se dio cuenta de lo trascendental que había sido su impacto. Lo que una vez había sido una fuente de dolor y arrepentimiento se había transformado en algo mucho mayor, un legado de resiliencia, compasión y el poder de superar la adversidad. El incidente con Barron Trump, que alguna vez fue el momento decisivo de su vida, se había convertido en solo un capítulo de una historia mucho más grande. Una historia de redención, propósito y capacidad de reconstrucción, sin importar cuán insuperables parezcan las probabilidades. Y mientras se alejaba de la conferencia, llevaba consigo el conocimiento de que su viaje estaba lejos de terminar, todavía había vidas que tocar, lecciones que compartir y metas que alcanzar. The former flight attendant's journey came full circle on a quiet evening years later. Sitting on her balcony with a cup of tea, she reflected on the unexpected past her life had taken. The world that had once seemed so harsh and unforgiving had, in its own way, offered her the chance to grow into someone stronger, wiser, and more fulfilled than she